Siguen las purgas, las pasadas de cuenta, los cuchillos largos en las filas sandinistas. Ahora le tocó el turno de sentir la guillotina a la magistrada Juana Méndez, que ha sido obligada a renunciar de su cargo, dejar su asiento en la Corte Suprema de Justicia, el que ocupaba desde el 2007 cuando Daniel Ortega llegó al poder de regreso gracias al pacto con Arnoldo Alemán. La Méndez estaba ahí en la Corte como magistrada y hoy nos sorprendió la renuncia porque de esta manera disfrazaron su separación, porque se había filtrado que la Chayo Murillo, la codictadora, no la quería ahí, no la soporta porque es más fiel a Ortega que a ella. Y la Chayo quiere a magistrados, a funcionarios 100% leales que le deban a ella el cargo, el puesto. Y además, Juana Méndez respondía a los intereses de alguien que está también bastante alejado del poder, del tenebroso Lenín Serna. Y por esa cercanía con Serna y por esa fidelidad a Ortega, la Chayo había decidido que no estaría entre los 10 magistrados que serán electos de acuerdo a la Constitución chamuca que se mandó a hacer la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Con todo y que fue una funcionaria de total confianza, una militante fanática sandinista, de esas que, y es imposible, de esas que jamás van a ser fieles, van a dejar de estar al lado del sandinismo, que son cómplices, que son funcionarios que le deben a Ortega, a la Rosario Murillo y a la mafia en el poder este tipo de cargos, los cuales han desempeñado de manera extensa, pero a través de prebendas, de beneficios económicos. Desde el mes de febrero se había filtrado que a la Juana Méndez no la veían en su oficina en la corte, la habían separado, ni siquiera se le permitía entrar a su oficina y habían barrido con su despacho. Le habían despedido a su hija Nikirana Ferretti y a su nuera Yelva Orozco, que se desempeñaba en el Departamento de Relaciones Públicas. No le habían dejado a nadie y pues ya se veía venir su separación, que ha sido disfrazada con una renuncia, presentada ante los dictadores Ortega y Murillo y ante la chanchera, ante la Junta Directiva de la Asamblea que preside Gustavo Porras, que hoy leyó la renuncia, le dio trámite, fue aprobada e inmediatamente como premio de consuelo la nombraron magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia. Y para poder concretar su renuncia y su nombramiento en la Corte Centroamericana, la dictadura se fue a buscar al Albaluz Ramos, que está separada de la presidencia de la Corte desde hace más de un año, que está en su casa, no está presa, pero está excluida totalmente de la Corte. Se fueron a buscar al Albaluz para que firmara la renuncia y así certificar, así que se pudiera aprobar definitivamente la separación de la Juana Méndez y que se pudiera aceptar, de acuerdo a este trámite, ante la Corte Centroamericana su llegada como magistrada. Esta maniobra tuvo que hacer la dictadura que está sacudiendo. Hay un caos en la Corte Suprema desde hace más de un año. Varios funcionarios, grandes fanáticos sandinistas, cómplices de crímenes, están presos. Y una sacudida desde hace meses en los cuales han despedido a más de 700 trabajadores. Hay lugares que no tienen jueces, han descabezado totalmente este Departamento de Justicia que funcionaba desde hace años al servicio de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Como la Juana Méndez no era muy cercana a la Chayo, entonces decidieron separarla. La nueva Constitución chamuca permitirá 10 magistrados, 5 propietarios y 5 suplentes. Y allí no había tanta agua bendita para tantos diablos que hay buscando esos cargos. ¿Y quiénes se mantienen? Se mantienen algunos activos, otros en su casa, pero sin perder sus puestos de magistrados. Aparece Marvi Aguilar, está Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Armando Juárez, está Manuel Martínez, Gerardo Arce, Albaluz Ramos, que está en su casa, Yadira Centeno, que también está en su casa, y Helen Lewin Downs. Estos son los magistrados que sobreviven, de donde saldrán los 10. Quizá van a aparecer algunas personas desconocidas, abogados,
de poca experiencia en la corte, apareciendo como magistrado en la terna que se debe presentar y que se dio a aprobar de los 10 que contempla la Constitución chamuca. Bueno, se va la Juana Méndez. La recordamos muy conocida en el aparato judicial, en el aparato político, porque se vio involucrada en dos casos sonados. En el 2001 exoneró al dictador Daniel Ortega, lo sobreseyó de los delitos de abuso deshonesto, de violación y de acoso sexual, de lo cual lo acusó su hijastra Zoilamérica Narváez. Fue Juana Méndez la que se encargó de exonerarlo, de limpiarlo, aunque el argumento fue que había proscrito el delito. O sea, no fue que Ortega era inocente, no, sino que ya había pasado demasiado tiempo y ya no tenía que presentarse ante la justicia. Esa fue la decisión de la Juana Méndez. Y en el 2013 fue la jueza encargada de fallar en contra del expresidente corrupto Arnoldo Alemán. Pero en una de esas maniobras extrañas que se han dado en la política nicaragüense, fue la Juana Méndez, la misma que lo había acusado y la misma que había fallado en contra de Alemán, que le permitió un teléfono celular, que recuerdo que fue una polémica con el presidente de la época, el ingeniero Enrique Bolaños, que es el ministro de Gobernación en aquella época, Eduardo Urcullo, le había quitado el teléfono a Alemán, no podía tenerlo en la cárcel o en el hospital donde estaba, y fue la Juana Méndez la que fue y se lo regresó para que se mantuviera el pacto, para que se mantuviera la comunicación entre Alemán y Ortega desde la cárcel. Tantas cosas en las cuales se vio involucrada Juana Méndez. Y bueno, ella subió su ascenso meteórico en la corte, fue precisamente en el Poder Judicial, llegando hasta ser magistrada, fue precisamente por esos fieles servicios, mandados que le hizo Ortega, que primero lo exonera y después le hace el volado de fallar en contra de Alemán, en donde Ortega se terminó de apoderando de todos los poderes, que hasta ese momento los compartía con Alemán, que cayó en desgracia. Se va la Juana Méndez y esto grafica otra vez, esto es un gran ejemplo para saber hasta qué grado llegan las purgas en el sandinismo, que no importa si fuiste lo que hiciste como Juana Méndez, no importa, vas de viaje cuando no defendes los intereses del achayo que se ha tomado el Poder Judicial. Se va para la Corte Centroamericana, una magistrada más que cae, y estamos a la espera cómo va a ser la configuración de los 10 magistrados, quiénes se van, quiénes se quedan, quiénes sobreviven. Se va la Juana Méndez y bueno, ya se había ido porque ni siquiera la dejaban entrar a su oficina en la Corte Suprema. Pero esta fue la noticia más fuerte que se dio desde el régimen chamuco, desde el reino chamuco, con la Juana Méndez obligada a renunciar de su cargo de la Corte, donde tenía un jugoso salario, tenía ventajas, por supuesto, todas las condiciones, todos los beneficios que reciben los magistrados, pero ahora está fuera de ese poder. Va para la Corte Centroamericana, que es un cargo, es un puesto de consuelo, el que le ha conseguido la dictadura, quizá para no presentarla ante la militancia sandinista como que ha caído en desgracia, porque es una fanática, es fiel, es bien portada, es obediente, pero obediente a Ortega, y quizá eso no le agrada a la Chayo Murillo, que la ha obligado a escribir su carta de renuncia, en donde dijo que estaba agradecida por haberle honrado con desempeñar ese cargo al que llegó gracias a los servicios que le prestó a esta dictadura. Gracias a todos por ver el video.